Eh, Buenas tardes con todos. Bueno, lamentablemente hay varias fallas, que no solamente esto se está viendo ahora en esto del internet. Ayer también he tenido algunos inconvenientes en otros cursos también, inclusive. Pero bueno, en fin, vamos a tratar de desarrollar la teoría que me toca a mí hoy día. El tema, como ustedes ya pueden ver en el PPT, vamos a tratar sobre lo que es patología de vías respiratorias superiores, fundamentalmente, y pulmones, ¿no? Cuando hablamos del aparato respiratorio, todos sabemos que el aparato respiratorio está conformado por vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores y los pulmones, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a entrar en la primera parte, ¿no? Cuando ya tocamos el tema sobre patología respiratoria, es un tema ahorita controversial, es un tema, pues, digamos, de momento, porque todos sabemos lo que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Es la pandemia del coronavirus, que antes, básicamente, cuando tocábamos el tema, este tema sobre vías respiratorias superiores, nos ha abocado más frecuentemente a otros agentes patógenos que de una u otra manera estaban vinculados con las enfermedades que se presentan en las vías respiratorias superiores. Pero ahora, básicamente, pues la gran mayoría de enfermedades que abarcan las vías respiratorias superiores, inferiores y los pulmones tienen que ver ahorita directamente con, digamos, la activación, la actividad o la participación del coronavirus, ¿no? Que está complicando fundamentalmente a todo el mundo y especialmente a todos los que estamos dentro o inmersos en la parte médica en sí, ¿no? ¿Y por qué nos está complicando? Por el comportamiento mismo, por una serie de factores, ¿no? Primero, porque realmente el sistema de salud no ha estado preparado y no sigue siendo preparado para enfrentar estas pandemias. En segundo lugar, por el comportamiento viral, ¿no? En tercer lugar, ya lo que ustedes saben, las mutaciones, ¿no? Que se dan en forma sistemática, no solamente con este agente patógeno viral, sino con otros agentes patógenos que de una u otra manera, pues, distorsionan, digamos, la sintomatología y sinología de diversas enfermedades. Y en estos momentos, lo crucial, lo más preocupante es de que esta mutación de este gen viral o de este virus, básicamente el coronavirus, está atacando fundamentalmente a un grupo que teóricamente tiene un sistema, digamos, inmunológico, pues, fuerte, consistente, ¿no? Y que es el grupo de los adolescentes y adultos jóvenes. ¿Sí? Todos sabemos que básicamente, pues, en la actualidad, en esta última semana, de más o menos aproximadamente del 3 al 9 de enero, en la primera semana de este año, ¿no? El grupo de adolescentes ha sido atacado, pero fundamentalmente ha pasado de 388 adolescentes que se habían contagiado con el COVID-19, ha pasado a más de 600, básicamente 617, ¿no? Adolescentes que se han infectado con este tipo de agentes patógenos. Entonces, va a decir casi el 100% de este grupo de adolescentes ha sido afectado. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en la actualidad, antes uno decía, no, bueno, pues los adolescentes o los jóvenes adultos decían, no, bueno, yo no, normal, no hay ningún problema, mi sistema inmunológico está bueno, por aquí y por allá, y ese es el pensamiento hasta la actualidad. Por eso es que en esta segunda ola, pues, digamos, quienes están sufriendo las consecuencias, entre otras cosas, son el grupo intermedio de edad, incluyendo los adolescentes en sí. Pero ¿qué es lo que se ha descubierto teóricamente? Porque todo lo que ahorita hablamos del coronavirus, que está asociado a la patología de vías respiratorias superiores, ¿no? Está en estudio, básicamente, pero lógicamente durante todos estos meses que han transcurrido, aproximadamente más de 9 hasta 10 meses, se han podido observar, digamos, a través de las historias clínicas, de los reportes que se hacen en los hospitales, se ha podido observar, pues, que las patologías respiratorias, específicamente de las vías respiratorias superiores y también de los pulmones, ha sufrido cierta, digamos, afectación o alteración en el proceso de adaptación celular, ¿no? Entonces, el proceso de adaptación celular del aparato respiratorio ha sido vulnerado tremendamente.
¿Y por qué ha sido esta vulnerabilidad? Porque esto se asocia fundamentalmente a que se ha podido, digamos, observar que el grupo de adolescentes y adultos jóvenes también tienen diversos factores de predisposición y vulnerabilidad en este grupo etario en sí. O sea, hay, digamos, elementos o agentes de comorbilidad que se están básicamente pues viendo que los adolescentes lo presentan. Por ejemplo, la mayoría digamos, de casi más del 99% o casi el 99% de adolescentes que han sido contagiados o afectados en esta segunda ola son adolescentes o adultos jóvenes que tienen, por ejemplo, sufren de asma o sufren de obesidad. Y en muchos de los casos, y lo que ha llamado la atención en estas últimas investigaciones que se están haciendo en salud, es que fundamentalmente hay un porcentaje, más del 59%, ¿no?, de los contagiados de este grupo de jóvenes son personas que tienen una patología, tienen un cuadro de diabetes y que aparentemente no lo sabían en sí. Entonces, miren cuán importante es estos factores de comorbilidad, ¿no?, que influyen directamente en el contagio de esta nueva cepa, ¿no?, teniendo en consideración que fundamentalmente sabemos que el sistema inmunológico de estas personas en esta edad es pues fuerte, es resistente y de una u otra manera pues trata de neutralizar a la agente patógeno. En estos casos, digamos, elementos de comorbilidad están aflorando en sí. Entonces, y esto es preocupante. Es preocupante porque muchas patologías que no afloran fundamentalmente ¿no?, con sintomatología y sinología evidente, son poseídas por este grupo de adolescentes, pero que no le prestan atención y que saltan a la vista cuando son atacados o infectados por este agente patógeno, el coronavirus, el COVID-19 en sí, ¿no? Entonces, ¿y por qué un poco trato de hacer una correlación digamos, con las patologías de vías respiratorias superiores? Porque es la puerta de entrada, ¿no? O sea, las vías respiratorias superiores es la puerta de entrada de este agente patógeno como los demás agentes patógenos, y que al comienzo de esta pandemia muchos las confundían con enfermedades inflamatorias, infecciosas comunes de vías respiratorias superiores. Entonces, y ustedes deben recordar, ¿no?, básicamente que cuando se inicia este tipo digamos, infectividad del coronavirus, mucha gente, muchos pacientes o muchas personas que han fallecido con el COVID-19, ¿no?, aparentemente presentaban un cuadro de resfriado común o una amigdalitis, una faringoamigdalitis, ¿no?, o alguna otra patología infecciosa del tracto respiratorio superior que de una u otra manera pues no se le prestaba importancia porque se pensaba de que pues era pues una infección respiratoria, pero que comúnmente la mayoría de estas infecciones son virales y que tienen un tiempo de duración, se presentan con signos y síntomas comunes, pero realmente ya pasado un tiempo, un determinado tiempo, de 14, 15 días, estas patologías pasan, se autolimitan, porque la mayoría son, digamos, producidas por agentes virales en sí. Entonces, por eso es importante un poco tratar de, en esta clase, ¿no?, un poco repasar, yo diría, algunos, digamos, conceptos básicos de las principales enfermedades infecciosas de tipo respiratorio que atacan a las vías respiratorias superiores. Y ya después, en las siguientes clases, el día de mañana, pasado mañana, durante todo digamos, el desarrollo del capítulo de patología respiratoria, vamos a tocar otros temas que también están vinculados directamente con la actualidad, ¿no?, en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infecciones del tracto respiratorio superior, nos referimos fundamentalmente a todas estas, en general, a todas estas patologías, ¿no? Un resfriado común, a una faringitis, a una faringoamigdalitis, y también se asocia a la otitis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la otitis está asociada directamente a oído, pero por, digamos, correlación o digamos, por contigüidad, tienen ciertas, digamos, conexión, como ustedes saben desde el punto de vista anatómico, y cursan asociados a una otitis, ¿no? Pero sabemos que cuando hablamos de
infecciones de tracto respiratorio superior básicamente son aquellas que tienen que ver directamente con el aparato respiratorio en sí. Entonces, tracto respiratorio superior, las principales patologías son las que vemos acá, y cuando hablamos de tracto respiratorio inferior, que eso ya después en otras clases lo vamos a ver, se centran fundamentalmente al proceso inflamatorio o infeccioso que ataca más allá, ¿no? Que ataca bronquios, alvéolos, básicamente parénquima pulmonar y sus, digamos, partes digamos, del pulmón en sí, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer rápidamente, nomás digamos, en forma puntual, algunos alcances respecto a estas patologías de vías respiratorias superiores, ¿no? Cuando hablamos de estas infecciones respiratorias, sabemos que es la causa más importante de la morbilidad, pero en los primeros años de vida, básicamente, no y en los últimos años de vida. Entonces, estas patologías de infecciones respiratorias superiores atacan generalmente a niños o a infantes y a pacientes de la tercera edad, ¿no? Por eso es que se señala básicamente que la primera causa de un proceso febril agudo que presenta cualquier otra persona puede presentar, tiene que necesariamente el médico manejar una asociación con, digamos, cierta patología de vías respiratorias superiores. Como sabrán ustedes, casi siempre la sintomatología y sinología de estas enfermedades de vías respiratorias son banales, ¿no? Se presentan con fiebre, malestar general, decaimiento, etcétera, etcétera, pero conforme van pasando los días, la misma enfermedad autolimita al agente patógeno, que en este caso es el virus. Casi en el 90% de las enfermedades de vías respiratorias superiores están asociadas básicamente al agente patógeno tipo viral. El resto puede ser bacteriano, puede ser de otra índole, pero casi siempre el 90% son de tipo viral. Cuando hablamos de infecciones de respiratorias altas, nos referimos a lo que se denomina el resfrío común, a la faringitis aguda, que está asociada a la otitis, y a la sinusitis aguda. Son las tres grandes enfermedades infecciosas de vías respiratorias superiores, ¿no? Resfrío común, faringitis y sinusitis. Hay otras más que sí, definitivamente, pero estas son las más frecuentes, las más comunes, que desde un punto de vista epidemiológico abarca o ataca a la mayoría de poblaciones, ¿no? En el caso del resfrío común, ¿no? Básicamente lo que se ha podido observar desde un punto de vista epidemiológico, que la incidencia anual será muchas veces entre 3 a 6 episodios anuales en sí, ¿no? Pudiendo muchas veces, cuando ataca a gente joven en los primeros años de vida, pues puede incrementarse digamos, su incidencia. ¿Debido a qué? Debido a que esta enfermedad del resfrío común, como es su agente patógeno tipo viral, muchas veces se duplican, hasta se triplican cuando el niño está en una guardería, y cuando está en una guardería sabemos que, digamos, la distancia social, etcétera, etcétera, no es la adecuada, no es la común, y muchas veces algunos factores extrínsecos del mismo ambiente hacen de que los niños, básicamente en este caso los niños de la guardería, puedan desarrollar la enfermedad. Desde un punto de vista etiológico, casi siempre, antes que aparezca el coronavirus, porque también acá, como ustedes verán en la lista, el coronavirus era uno de los elementos, digamos, virales que podría producir, pero no es la cepa del COVID-19, por si acaso. Pero la mayoría de resfríos comunes está asociado básicamente con lo que el denominado rinovirus, ¿no? En más de 100 serotipos. Después venía el parainfluenza, después el coronavirus, el adenovirus y algunos otros virus más que son menos frecuentes, ¿no? Pero el rinovirus era, y bueno, es hasta el momento, el agente patógeno que está asociado básicamente a lo que denominamos resfrío común. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay cierta similitud, ¿no? en un escolar con un adulto. La clásica, que ustedes saben, ¿no? Hay una obstrucción de tipo nasal, hay un picor de la garganta, los estornudos se incrementan, muchas veces cuando ya pasan 2 o 3 días, la secreción nasal se torna de acuosa a espesa, y el paciente o la paciente presenta, pues, sensación de asa térmica, ¿no? Malestar general, en muchos de los casos cuando ataca ya, digamos, a la parte de la orofaringe, tos irritativa, ¿no? Mialgias, cuando ya el cuadro se exacerba, y anorexia. Entonces, eso es lo característico del resfrío común, ¿sí, no?
Ahora, lógicamente, un paciente, no voy a tratar de entrar al tema de COVID porque es amplio, pero lo que sí quisiera, básicamente, que ustedes un poco traten de correlacionar alguna sintomatología y signología que presentan los pacientes en la actualidad con COVID con aquellos signos y síntomas que presentan los pacientes que desarrollan un resfrío común y corriente. ¿Sí? En el caso de los lactantes, lo característico cuando son atacados por este agente patógeno tipo viral y hacen el resfrío común en los vómitos. Aparte de la sensación, la fiebre alta, 39, hasta inclusive pueden llegar a 40, los lactantes comienzan a vomitar, ¿no? Hay rechazo del alimento, la irritabilidad y la obstrucción nasal. Son signos y síntomas clásicos que, si bien es cierto, el lactante no habla, pero el médico tiene que un poco traducir o interpretar, ¿no? La sintomatología y signología del lactante para poder un poco asociarlo a lo que es un resfrío común. ¿Cuál es la característica desde un punto de vista de la duración? Es que esta sintomatología dura aproximadamente entre 7 a 10 días. No pasa de más de 2 semanas. Entonces, es lo característico en el resfrío común. Bueno, básicamente eso es lo que caracteriza a un paciente que desarrolla resfrío común. Pero también podemos plantearnos diagnósticos diferenciales, ¿no? Va a depender mucho de la sintomatología y signología, de la edad del paciente y cómo evoluciona el paciente. Y dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tener en consideración lo que es una sinusitis aguda, una rinitis tipo alérgica y otro tipo de infección respiratoria y de tracto respiratorio inferior en sí, ¿no? Tener en consideración en esta secuencia los diagnósticos diferenciales. Hay complicaciones muchas veces cuando este resfrío común, ¿no? Que es desarrollado por un agente patógeno de tipo viral, sufre una sobreinfección, o sea, se adhiere una bacteria, ¿no? Esto va a traer como consecuencia ciertas complicaciones, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento, ¿no? Entonces, estas complicaciones o esta sobreinfección de tipo bacteriana puede un poco exacerbar el cuadro produciendo un catarro descendente o digamos, vulnerar parte del oído medio, produciendo una otitis media o una sinusitis por la continuidad anatómica que presentan entre el oído y la nariz, ¿no? Y la parte de la oreja. Entonces, sí, en muchos de los casos, pero un porcentaje no tan alto, entre el 5% para otitis y entre el 1 y 5% para sinusitis, estas sufren una sobreinfección de tipo bacteriana y complican el cuadro de resfrío común. ¿Sí? El tratamiento, bueno, el tratamiento no vamos a entrar a esto, bueno, lo pongo básicamente para que ustedes ya lo sepan manejar, básicamente, pero bueno, no entramos porque no es parte del curso en sí, ¿no? En el caso de la faringitis aguda, ¿no? Que también es otro cuadro, otra patología inflamatoria, infecciosa de vías respiratorias superiores, no se refiere fundamentalmente a la inflamación de la zona faríngea, ¿no? Y esta inflamación de la zona faríngea trae como consecuencia también que el tejido linfoideo o el tejido linfoide subyacente, me estoy refiriendo a los ganglios linfáticos de la zona, digamos, cervical, ¿no? Y de las amígdalas palatinas, también puedan sufrir un proceso inflamatorio, consecuentemente a lo que es el proceso inflamatorio de la faringe. ¿Y esto qué va a originar? Lo que va a originar es de que el cuadro se exacerbe y el paciente no solamente presente pues ciertas sintomatología y sinología pues, faríngea, sino puede debutar fundamentalmente con adenopatías. Entonces, tener en consideración eso. Pero las adenopatías, como son reactivas, tienen cierto tamaño en sí, ¿no? No son este tipo de adenopatías, pues, de tipo tuberculosis o cualquier otro tipo linfoma, que de una u otra manera pues comienzan, su crecimiento es exhaustivo, ¿no? En el caso de la faringitis, pues cuando ataca tejido linfoide, es reactiva, dura un tiempo y después se inhibe las adenopatías en sí. En la faringitis un poco cambia el porcentaje del agente etiológico, ¿no? Entre el 65 y 80% son producidas por agentes virales. En el caso, bueno, el rinovirus es uno de los agentes patógenos que produce con mayor frecuencia. El coronavirus, no el COVID-19, sino una variante del coronavirus, ¿no? También está asociado a la faringitis.
y el resto de, digamos, agentes patógenos de tipo viral. En el caso digamos, de la etiología de tipo bacteriana, se puede observar que entre el 15 y 20% de las faringitis de tipo bacteriana están asociadas básicamente al Streptococcus beta hemolítico, o sea, el Streptococcus pyogenes en sí. Casi es el agente patógeno de tipo bacteriano más frecuente, más común, que produce o está asociado a la faringitis, seguido del micoplasma, de la Haemophilus influenzae, del Streptococcus pneumoniae y algunos otros agentes patógenos de menor frecuencia en sí. En el caso de la faringitis de tipo asociada a un digamos, agente patógeno de tipo viral, ¿no? Lo característico desde un punto de vista clínico es que pacientes comienzan, su evolución es gradual, ¿no? Que su tiempo de duración es de 3 a 6 días y debutan con odinofagia, tos irritativa, sensación de alza térmica que puede llegar hasta 39, ¿no? Hay cierta afectación de otras mucosas, ¿no? La mucosa de la zona faríngea es básicamente afectada y en algunos casos se ha podido observar que la faringitis viral, de tipo viral, se asocia a cuadros disentéricos, a diarreas en sí, ¿no? Hay una hiperemia faríngea variable, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Es lo que caracteriza a una faringitis de tipo viral, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay cierta sintomatología y signología que está asociada a un resfrío común, pero hay otros, digamos, signos y síntomas, como por ejemplo la odinofagia, ¿no? Y la tos irritativa, que de una u otra manera marca cierta diferencia con, digamos, un resfrío común y también el tiempo de duración, ¿no? Entonces, eso tener en consideración. El tratamiento básicamente es un tratamiento de tipo sintomático en sí, ¿no? En el caso de la faringitis de tipo viral, ¿no? Atacada o asociada al adenovirus, lo que se ha podido observar que el adenovirus desarrolla un tipo de faringitis de tipo exudativa, ¿no? En menos de 2 años, ¿no? A veces produce gran cantidad de zonas exantematosas y está asociado a ciertas sintomatologías de tipo digestiva, ¿no? Hay una fiebre faringoconjuntival que muchas veces se le llama epidémica, ¿no? Pero la característica fundamental del adenovirus cuando desarrolla la faringitis es que produce un proceso de tipo exudativo, ¿sí? A diferencia del Coxsackie virus, que cuando está asociado al desarrollo de una faringitis, ¿no? El paciente debuta con una fiebre faringonodular, ¿no? Un síndrome de boca, mano, pie que le llaman, ¿no? por digamos, la continuidad con la correlación y la presencia de formaciones de tipo vesiculosa, ¿no? Vesículas, ¿no? Que se dan en la zona afectada y que de una u otra manera podría confundir con otro tipo de patologías, ¿no? En el caso de la faringitis asociada al virus del Epstein-Barr, ¿no? Lo característico desde el punto de vista macroscópico, aparte de la adenopatía, digamos, cervicales y axilares, es de que el paciente presenta lo que se denomina una esplenomegalia, digamos, un vaso grande, una presencia de desarrollo de un proceso exantematoso morbidiforme en toda la zona afectada, inclusive en tórax, ¿no? Y el exudado en grandes placas se presentan en la zona afectada de la faringe. En el caso de la estreptocócica, o sea, la faringitis producida por estreptocócica, podemos observar que la sintomatología y signología que presentan en niños mayores de 3 años y menores de 3 años es un poco bien contundente, ¿no? Mientras el inicio de una faringitis en niños mayores de 3 años es brusco y las fiebres son de 39 a 40, ¿no? En el caso de los niños menores de 3 años, la sintomatología es inespecífica, o sea, muchas veces los niños presentan sensación de alza térmica sin llegar a 39 grados, no hay cefalea, el inicio no es brusco, sino es gradual, ¿no? Y la hiperemia faríngea que se da en niños mayores de 3 años también se desarrolla en niños menores de 3 años, pero lo característico es que en los menores de 3 años desarrollan lo que se denomina una nasofaringitis, o sea, una inflamación o una infección de la zona nasofaringea fundamentalmente, a diferencia de los niños mayores
3 años que sí se puede observar el desarrollo de formaciones de placas de exudado en las criptas amigdalianas, ¿no? Petequias en el velo paladar y lo característico de las adenopatías en sí. Entonces, hay ciertos signos y síntomas que nos pueden permitir a nosotros un poco plantear el diagnóstico de una faringitis asociada al estreptococo, es decir, en niños menores de 3 años y mayores de 3 años. Es decir. Esto, bueno, eso ha sido sacado de un estudio que se ha hecho más o menos hace como 8 años, 9 años, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y que de una u otra manera, pues, se pudo observar que hay cierta, digamos, diferencias entre el desarrollo de una faringitis estreptocócica en ambos grupos de edades, ¿no? Miren acá, bueno, esto ya desde el punto de vista macroscópico, una faringitis estreptocócica, miren, como de formaciones vesiculosas, como una especie de un velo blanco, que no son más que criptas con un exudado. Esto es característico de una faringitis de tipo estreptocócica, ¿no? Entonces, esto, bueno, lógicamente cuando ustedes hacen su examen clínico, lo que van a poder observar es este tipo de formaciones vesiculosas con formaciones con áreas en forma de velo blanco, ¿sí? ¿No? Es la característica macroscópica clásica de la faringitis estreptocócica en sí. En el caso de que existiese las complicaciones en esta enfermedad, lo que se ha podido observar que las complicaciones se pueden dividir en dos grandes grupos. Las complicaciones de tipo supurativa, las que forman abscesos, ¿no? Y están asociados al desarrollo de adenopatías, y las no supurativas que están asociadas básicamente a otro tipo de enfermedades como por ejemplo la fiebre reumática o la glomerulonefritis postestreptocócica en sí. Entonces, ¿hay ciertas complicaciones? Sí. Cuando no hay un buen diagnóstico y no hay un buen tratamiento para este tipo de patología estreptocócica, puede el paciente o la paciente desarrollar pues, este tipo de complicaciones. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración cuando estemos frente a un paciente que sospechamos que es una faringitis de tipo estreptocócica en sí, ¿no? Para poder un poco neutralizar y darle un tratamiento adecuado en sí, ¿no? En el caso del diagnóstico, básicamente es por datos clínicos, ¿no? Hay una prueba que tiene cierto grado de sensibilidad y especificidad, que es el antígeno de estreptococo, que sí se utiliza en muchos de los casos y que nos ayuda un poco a encuadrar el diagnóstico. Y bueno, pues lo que manda fundamentalmente es el cuadro clínico y una buena historia clínica o un buen examen físico. Ahora, las pruebas, digamos, complementarias pueden ser el uso del antígeno de estreptococo, que sí nos va a ayudar, pero también se usa pues, lo que es el cultivo de exudado faríngeo en sí, ¿no? Que bueno, va a demorar días, pero lo que se quiere es de que básicamente con los datos de la clínica y digamos, la sintomatología, podamos nosotros hacer el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado en sí, ¿no? Bueno, el tratamiento también igual, no vamos a entrar en esto, pero sí básicamente está asociado básicamente al uso de antibióticos, macrólidos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿No? Pero no vamos a entrar en eso. En el caso de la otitis media aguda, rápidamente nomás lo tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque esto está asociado fundamentalmente a estas patologías de vías respiratorias superiores. Se refiere fundamentalmente al proceso inflamatorio de la mucosa de oído medio, ¿no? Con la formación de exudados en sí, ¿no? Muchas veces el paciente llega con una faringitis o una faringoamigdalitis estreptocócica, pero con supuración del oído medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Que digamos, el cuadro de faringitis de tipo estreptocócica o no estreptocócica, lo que se ha exacerbado y ha llegado y ha dañado oído medio en sí. Por eso es que también el paciente viene con toda una sintomatología de oído medio en sí, ¿no? Esto es la incidencia, tener en consideración básicamente que el 85% de los niños menores de 3 años casi siempre desarrollan este tipo de enfermedad, ¿no? Otitis media aguda. Por eso es que es importante tocarlas, mientras que el 20% de los niños menores de 6 años también la desarrollan. Entonces, tener en consideración cuando estamos frente a un niño menor de 3 años que está desarrollando un resfrío común o una faringitis, es muy probable que puede tocar oído medio y desarrollar una otitis media aguda en sí.
En el caso de la etiología, se ha podido observar que el Streptococcus pneumoniae es el que desarrolla fundamentalmente, está asociado al desarrollo de esta enfermedad en básicamente un 40-45% de encima, seguido de la Haemophilus influenzae y los demás agentes patógenos asociados a lo que es otitis media aguda en sí, ¿no? ¿Hay factores de riesgo? Sí, y que es importante tenerlos en consideración. Hay factores de riesgo de tipo mayores y menores. En el caso de los factores de riesgo de tipo mayores, hay que tener en consideración si se trata de un paciente que tiene menor de 18 meses de edad, ¿no?, y desarrolla otitis media aguda, la posibilidad de que esto se complique es significativa. Entonces, por eso es que hay que hacer el diagnóstico rápido, certero y con el tratamiento. ¿Qué otro factor de riesgo puede originar el desarrollo de esta otitis media aguda en niños digamos, menores de 18 meses? Es la asistencia a guardería. Por eso hay que tener en consideración, tener bien claro de que todo niño que se encuentre en guardería y esta guardería está asignada, las posibilidades de que desarrollen resfrío común, faringitis o otitis media son significativas. Por eso es que el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, tiene que de una u otra manera pronunciarse frente a este tipo de guarderías para que de una u otra manera cumplan digamos, el reglamento o las normas para que no puedan producir, porque en una guardería empieza un niño con desarrollar un resfrío común o una otitis media aguda y tengan por seguro que casi el 90% va a desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante y se catalogó como un factor mayor de riesgo. En el caso de los síndromes de Down, los pacientes con labio leporino y algunos otros, digamos, pacientes que tienen cierto tipo de enfermedades de tipo, digamos, genética, son, digamos, proclives a desarrollar este tipo de enfermedades. En el caso de los factores de menor riesgo, bueno, son la lactancia artificial, el tabaquismo pasivo, etcétera, etcétera, que de una u otra manera pueden repercutir en lo que es vías respiratorias superiores y desarrollar este tipo de enfermedad. La clínica básicamente es característico, ¿no? Infección respiratoria superior previa, hay fiebre, hay otalgia, hay hipoacusia, los pacientes, los niños se muestran irritables, hay cierto rechazo a la lactancia, ¿no? Y los niños, digamos, los lactantes comienzan a desarrollar vómitos y diarreas. Si bien es cierto, miren, esta patología está asociada directamente o indirectamente a la afectación del sistema digestivo, básicamente. Entonces, estas son, digamos, las principales sintomatologías y signologías que presenta toda persona con una OMA, ¿no? Bueno, esto ya más o menos, esto tampoco no lo vamos a tocar, pero sí es importante que ustedes sepan, ¿no?, que a todos estos pacientes que presentan cuadros infecciosos o inflamatorios de vías respiratorias superiores, hay que hacerles un estudio o un examen médico, ¿no?, una revisión exhaustiva, para poder de una u otra manera, pues, tener en consideración cuando planteemos el diagnóstico en sí, ¿no? Aparentemente, desde el punto de vista macroscópico, un tímpano normal y un tímpano exacerbado, un poco voluminoso, un poco medio vesiculoso cuando sufre un proceso de inflamación, ¿no? También el color, miren, comienzan a diferenciar, y el color y básicamente pues la protrusión digamos, de la zona timpánica que produce este tipo de enfermedades inflamatorias de oído medio. Sí. El tratamiento, bueno, es casi siempre antibióticos y analgésicos, también igual, ¿no? Las complicaciones básicamente que se han podido observar con un paciente con otitis media es mastoiditis, o sea, meningitis, todas las enfermedades comunes y corrientes que tienen correlación por continuidad con el sistema nervioso central, ¿no? Trastornos del lenguaje, déficits auditivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico, porque las complicaciones, si una persona, un paciente o un niño sufre complicaciones, ahí sí el cuadro se va a alterar y el manejo va a ser, puede ser muy complicado, inclusive hasta llegar a la muerte. ¿Sí? En el caso de la sinusitis, que es también otra enfermedad inflamatoria de la mucosa de los senos paranasales,
¿no? Es característico también en niños, inclusive hasta en púberes, ¿no? Pero tiene que ver directamente a la afectación de los senos paranasales en sí. ¿Qué es lo que fundamentalmente se ha podido observar, ¿no? Que hay zonas, ¿no? Digamos, de las zonas áreas de las zonas paranasales que tienen cierta predilección de acuerdo al grupo etario de poder un poco sufrir cierta alteración. En el caso del, por ejemplo, se ha podido observar que la zona esfenoidal a los 10 años recién, o sea, durante los primeros 10 años puede sufrir ciertas alteraciones, pero a los 10 años recién comienzan a consolidarse y el cuadro por ejemplo, de una sinusitis que está asociada al área esfenoidal puede un poco consolidarse y la sintomatología y sinología puede pasar posteriormente. Pero va a depender digamos, del tiempo y de la gravedad de la zona de los senos paranasales que ha sido afectada en sí. La etiología de la sinusitis, fundamentalmente, lo más frecuente es el Staphylococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y algunos otros agentes patógenos, pero casi entre el 80 y 85% de las sinusitis son de etiología básicamente del Staphylococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todas aquellas personas que han sufrido o sufren de infecciones respiratorias superiores virales, ¿no? Es un factor de riesgo, de comorbilidad para que puedan en algún momento desarrollar una sinusitis. ¿Sí? Pacientes con determinado tipo de alergias. Entonces, esto también es un factor de riesgo que puede exacerbar el desarrollo de una sinusitis en un paciente que ha presentado o presenta reacciones de este tipo alergénica en sí, ¿no? En muchos de los casos, el 5% de los casos de resfriado común son asociadas a la sinusitis y se complican básicamente. Entonces, tener en consideración, repito, por la contigüidad, que un paciente puede desarrollar primero un cuadro de vías respiratorias superiores inflamatorio y después asociarse con otro cuadro para exacerbar más la sintomatología y sinología. ¿Cuál es la clínica fundamentalmente de una sinusitis? Bueno, en primer lugar, los pacientes presentan síntomas catarrales por más de 10 días. La secreción nasal es persistente, mea mucosa, primero es líquida, después mea mucosa. La tos nocturna o matutina es persistente. Hay el goteo postnasal. Muchas veces no cursa con fiebre o sensaciones de alza térmica. No, hay una cefalea, hay dolor retroorbitario. Y en muchos de los casos, cuando la sinusitis ya es básicamente de larga data, se produce, el paciente comienza a desarrollar edema periorbitario. ¿Sí? En algunos casos, cuando estos signos y síntomas no son tan contundentes, puede pasar desapercibida el cuadro sinusitis, ¿sí, no? El diagnóstico de la sinusitis fundamentalmente, muy a la par de que la clínica nos puede ayudar, ¿no? También en muchos de los casos, para un poco clarificar el diagnóstico, se puede, digamos, llegar a lo que es un examen de ayuda diagnóstica como es una radiografía de senos paranasales, ¿no? Básicamente, estas radiografías de senos paranasales tienen en consideración que es útil básicamente en mayores de 6 años. Antes de los 6 años, muchas veces no es tan útil porque por la anatomía fundamentalmente. Se puede confundir, puede malinterpretar o mal diagnosticar una sinusitis vinculada a una radiografía de senos paranasales. ¿Cuáles son los casos? Lo que sí nos puede ayudar, ¿no? En muchos de los casos, cuando los casos son complicados o casos graves, es una tomografía computarizada de senos paranasales. Eso de la tomografía sí nos va a nosotros a dilucidar claramente qué es lo que está pasando, si hay cierta alteración de los senos paranasales o no hay cierta alteración y el porcentaje de afectación de los senos paranasales. Y de esta manera nos va a permitir a nosotros pues, hacer el diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las complicaciones que se han podido observar en sinusitis? Uno, pacientes presentan pues, en muchos de los casos cierta inflamación, ¿no? Periorbitaria, ¿no? Lo que se denomina una celulitis periorbitaria, y cuando estos se complican ya pueden desarrollar abscesos cerebrales por contigüidad y también formación de trombos del seno venoso, ¿no?
Y finalmente, en algunos casos, pero muy excepcionales, desarrollan abscesos subperiósticos. Así que esto hay que tener bastante cuidado porque esto sí puede complicar mayor la salud del paciente y llevarlo a una situación media catastrófica. ¿Sí? El tratamiento, bueno, ya tampoco igual, ustedes saben. Lo que sí nos va a ayudar básicamente desde un punto de vista ya microscópico digamos, bacteriológico, es la presencia de la muestra básicamente tomada de la zona afectada, puede ser pues, de la faringe, etc. La zona afectada se hace como una especie de hisopado y con una coloración GRAM lo que vamos a poder observar al microscopio es la presencia de los agentes patógenos de tipo estreptococos piógenos. Entonces, de esta manera estaríamos haciendo el diagnóstico etiológico de este tipo de enfermedades. En el caso de la faringoamigdalitis estreptocócica, tiene ciertas características, ¿no? Y que también tenemos que tener en consideración o tenerlas presentes desde un punto de vista epidemiológico. ¿Cuáles son estas características desde un punto de vista epidemiológico y clínicos? Sí, es que el paciente, este tipo de enfermedades se presenta casi siempre en invierno y en primavera. ¿Sí, no? En segundo lugar, la enfermedad se da en niños generalmente de entre 5 y 15 años. Entre 5 y 15 años. El comienzo es brusco, con sensación de alza térmica que inclusive puede desarrollar fiebre de 39 hasta 40 grados, cefalea intensa o digamos, comienza una cefalea leve, moderada, inclusive hay severa, y el dolor de la garganta, fundamentalmente es lo que caracteriza a la denominada faringoamigdalitis tipo estreptocócica. Es decir, al examen físico, básicamente, vamos a encontrar la zona faríngea y amigdaliana, la presencia de un exudado en sí, ¿no? Con adenopatías cervicales dolorosas, ¿no? Exantema de tipo escarlatiniforme y muchos de los casos la faringoamigdalitis de tipo estreptocócica no cursa básicamente con rinitis, ni con diarrea, ni con ronquera, ni con tos muchas veces. Entonces, es lo caracteriza la faringoamigdalitis de tipo estreptocócica. Entonces, tener en consideración estos datos, porque son importantes un poco para poder dilucidar entre un cuadro y otro cuadro de vías respiratorias superiores en sí, ¿no? En muchos de los casos nos ayuda al planteamiento de los diagnósticos diferenciales. Bueno, hasta ahí, fundamentalmente, todo lo que es, o bueno, las principales enfermedades inflamatorias, infecciosas de vías respiratorias superiores en sí, ¿no? Que están asociadas o vinculadas directamente a diversos factores etiopatogénicos, a una cierta sintomatología y signología un poco correlacionada, a la presencia o digamos a la presencia de factores o de grupos etarios en las cuales de una u otra manera tienen ciertas características clínicas, a elementos de ayuda diagnóstica como las radiografías, las tomografías en muchos de los casos que nos permiten y nos ayudan a plantear un diagnóstico adecuado y finalmente pues al diagnóstico básicamente de cada una de estas enfermedades con sus diagnósticos diferenciales. Hasta ahí las principales enfermedades inflamatorias infecciosas de vías respiratorias superiores. Hay otro grupo de enfermedades, ¿no? Ya no de tipo inflamatorios, sino de tipo, digamos, de tipo no inflamatorio en sí, ¿no? Directamente, ¿no? Sino deformaciones nodulares no neoplásicas, pero que sí tienen que ver con la afectación digamos, de las zonas de vías respiratorias superiores. Y nos referimos fundamentalmente a los denominados pólipos, que son básicamente formaciones excrescentes, o sea, como especie de racimos, ¿no? Que se desarrollan fundamentalmente en las vías respiratorias superiores, ¿no? Y que causan, entre otras causas, por ejemplo, la sinusitis, ¿no? Muchas veces pacientes que debutan con sinusitis no es que fundamentalmente están asociados a un factor etiopatogénico como un agente viral o un tipo bacteriano, sino a formaciones excrescentes como pólipos que lo que hacen es obliterar o obstruir parcialmente las vías respiratorias superiores y producir cierta reacción
de tipo inflamatorio en sí. Entonces, los pólipos son formaciones nodulares que se desarrollan básicamente en las vías respiratorias superiores y que tienen una etiología de tipo alérgica en muchos de los casos. ¿Sí? ¿Qué es lo característico de un pólipo desde un punto de vista ya histopatológico? Que está constituido básicamente por dos elementos. Un epitelio que lo tapiza, ¿no? que lo rodea, que es un epitelio de tipo escamoso o estratificado o respiratorio, y la parte central, la parte interna, que es un estroma, que este estroma está constituido fundamentalmente por células de tipo inflamatorio, de tipo crónico y agudo, fundamentalmente eosinófilos. Entonces, cuando llega un paciente o acude un paciente al otorrino por presentar, por ejemplo, una sinusitis o un problema de obstrucción nasal, ¿no? Entre otros, bueno, después del examen físico, después del examen de ayuda diagnóstica, se puede observar la presencia de formaciones polipoides. Lo que se hace es una, digamos, no biopsia, sino se extirpa el pólipo y se manda a realizar el examen anatomopatológico. Entonces, para yo decir, este es un pólipo nasal o un pólipo nasal de tipo alérgico, tengo que observar microscópicamente dos cosas. Uno, que esta formación polipoide esté tapizada o revestido por un epitelio de tipo estratificado y que en el estroma, o sea, la parte que envuelve el epitelio, esté constituido básicamente por la presencia de células inflamatorias de tipo agudo y crónico. Y si yo veo dentro de todo ese grupo de células inflamatorias de tipo agudo y crónico a esos eosinófilos, el diagnóstico histopatológico está cantado. Es un pólipo inflamatorio de tipo nasal. Entonces, ese es el diagnóstico. Pero yo para hacer ese diagnóstico tengo que ver estas dos características microscópicas, epitelio y estroma. Ojo, muchas veces tumores nasales se pueden confundir con pólipos. Por eso es importante, ¿no? Por eso es importante hacer un buen diagnóstico clínico, una buena extirpación del pólipo y un buen examen anatomopatológico de estos pólipos. Porque en algunos casos se ha extirpado pólipos pensando que son pólipos y no son pólipos, sino son carcinomas escamosos en sí. Porque, ojo, ahí también pueden desarrollarse neoplasias malignas como el carcinoma escamoso de vías respiratorias superiores. Entonces, tener en consideración estos temas en sí. Bueno, esta es una microfotografía en la cual fundamentalmente vamos a poder observar una formación polipoidea, claro que está en blanco y negro, pero lo que yo les decía que todo esto de acá es el epitelio escamoso o estratificado que está revistiendo al pólipo. Y esto de acá es el estroma. Es el estroma en donde vamos a observar, bueno, lógicamente acá en blanco y negro no, vamos a observar gran cantidad de células inflamatorias de tipo crónico y agudo, y entre ellas los eosinófilos. Entonces, si yo en un estudio anatomopatológico me mandan una formación de aspecto polipoide y veo estos dos elementos, y acá el epitelio escamoso o estratificado, veo que las estructuras de las células son células normales o reactivas, entonces puedo concluir que estoy frente a un pólipo inflamatorio de tipo nasal, ¿no? Un pólipo inflamatorio de tipo alérgico. Así. Pero ahora, si en este epitelio que lo reviste ya no es un epitelio estratificado normal, sino es atípico, ya estaríamos pensando que es un carcinoma de tipo escamoso o epidermoide. ¿Sí? Entonces, tener en consideración eso, ¿no? Porque esto no es un juego. Una cosa es decir un pólipo nasal y otra cosa es un carcinoma escamoso en sí. Totalmente diferente. En el caso de otras estructuras que están asociadas o vinculadas directamente a lo que es vías respiratorias superiores, son las amígdalas, ¿no? Y fundamentalmente el proceso inflamatorio, infeccioso de las amígdalas palatinas, el diagnóstico es una amigdalitis, ¿sí? ¿no? En quienes son frecuentes, ya saben que es en infancia, generalmente la infección es de tipo bacteriana, ¿sí? De amígdalas palatinas, pero esto no significa que casi siempre también hay una carga viral. Por eso es que es necesario manejar la sintomatología y sinología de estos pacientes entre que desarrollan amigdalitis de tipo infecciosa bacteriana con amigdalitis de tipo virales. Entonces, ¿por qué son diferentes? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a poder observar aquí también? Que dentro de las vías respiratorias superiores vamos a observar lo que los denominados adenoides,
que no es más que la inflamación crónica del tejido linfoide nasofaringeo, que se presenta con una reacción de hiperplasia y obstrucción de las vías respiratorias altas. Entonces, cuando uno habla de una adenoiditis, es porque toda la zona del tejido linfoide nasofaringeo está básicamente pues, dañado por la presencia de células inflamatorias de tipo linfocíticas o polimorfonucleares. Entonces, la amigdalitis también está dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias infecciosas de vías respiratorias superiores. Bueno, la amigdalitis ya, bueno, no voy a entrar en detalles porque esto es ya común, ustedes lo manejan básicamente, pero sí tenemos que tener en consideración básicamente la diferencia entre una amigdalitis y una adenoiditis en sí, ¿no? En el caso digamos, ya pasando al tema de las neoplasias propiamente dicho de las vías respiratorias superiores, la neoplasia más frecuente, más común de la zona nasofaringea es el carcinoma nasofaringeo, que si bien es cierto, es poco frecuente, casi siempre se desarrolla, se ha podido observar que se desarrollan en dos grandes grupos etarios, digamos, extremos. Se puede observar que mayormente el carcinoma nasofaringeo se desarrolla en varones entre 15 y 25 y entre 60 y 70 años. ¿Sí? Entonces, fíjense que son dos grandes grupos etarios que son opuestos en sí, ¿no? Y que el agente patógeno que produce el carcinoma nasofaringeo está asociado, está vinculado con el virus del Epstein-Barr. Entonces, hay que tener en cuenta ese dato, porque cuando aquellos pacientes que presentan, digamos, cierta alteración o engrosamiento de la mucosa nasofaringea, ¿no? Con disminución de peso, ¿no? Y prácticamente pues esto va creciendo y va infiltrando zonas contiguas, lo que hay que pensar es de que, por ejemplo, tiene los antígenos del Epstein-Barr, lo que también podemos pensar que está desarrollando este tipo de patologías de tipo neoplásico, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo de tipo genético, hay factores genéticos y medioambientales que están asociados o vinculados al desarrollo del carcinoma nasofaringeo, ¿no? Como por ejemplo las lesiones preneoplásicas, o sea, las neoplasias severas y el carcinoma in situ de la zona nasofaringea están vinculadas directamente al desarrollo de esto, ¿no? Entonces, el carcinoma nasofaringeo no solamente no se desarrolla como tal, sino tiene un proceso evolutivo desde procesos inflamatorios persistentes, crónicos, con mal tratamiento y que no responden a tratamientos convencionales. Este tipo de, digamos, epitelio nasofaringeo, que está en una primera etapa atacado por un proceso inflamatorio crónico persistente, lo que hace es producir procesos de aclaración celular. Y durante este proceso de aclaración celular, este epitelio nasofaringeo va a comenzar a desarrollar displasias, ¿no? Displasia leve, displasia moderada, o displasia de alto grado y de bajo grado y de alto grado, hasta formar lo que se denomina carcinoma in situ. ¿Sí? Entonces, este carcinoma in situ, lo que vamos a poder observar que es el epitelio estratificado está dañado, hay presencia de células neoplásicas, pero la membrana basal está conservada, como ustedes lo saben. Y el estroma el estroma también está conservado. Pero estas lesiones, digamos, este carcinoma in situ puede seguir desarrollándose. Si no hay un tratamiento adecuado, etcétera, etcétera, puede seguir desarrollando y terminar en un carcinoma nasofaringeo infiltrante. Y ya va a complicar más el panorama del paciente, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Tener en consideración. ¿Cuál es la morfología del carcinoma nasofaringeo? El carcinoma nasofaringeo, como es una neoplasia maligna que está tapizado por un epitelio estratificado, puede ser queratinizante o no queratinizante. En el caso de los pacientes que tienen carcinoma nasofaringeo queratinizante, el pronóstico es malo, o sea, es peor que el no queratinizante, ¿no? Hay otro tipo también de carcinoma indiferenciado que de una u otra manera pues se desarrolla en la zona nasofaringea en sí. Y también tener en consideración que en esta zona nasofaringea hay tejido linfoide y por lo tanto, como hay tejido linfoide, puede desarrollar este paciente un linfoma de tipo no Hodgkin generalmente, ¿no? O un linfoma de tipo extranodal, ¿sí? Entonces, también tener en consideración, yo ayer les decía a mi grupo de práctica, de que tenemos que conocer o recordar un poco la anatomía para poder ver en qué zonas
del cuerpo hay, aparte de los ganglios, de las cadenas ganglionares, hay tejido linfoide, y donde haya tejido linfoide, la posibilidad de desarrollar un linfoma es significativa. Por lo tanto, en estos casos, acá por eso se plantea como un diagnóstico diferencial el linfoma en sí. Lógicamente, cuando ya este carcinoma nasofaríngeo ataca tejido ganglionar, ¿no?, sufre metástasis, ¿no? Hay metástasis por distanciamiento. Y el órgano o tejido que tiene cierta presión es el tejido óseo, huesos. Entonces, cuando un paciente desarrolla un carcinoma nasofaríngeo queratinizante, la posibilidad de metástasis o, digamos, el órgano o el tejido más afectado por metástasis, en una primera instancia, es el tejido óseo. Pregunta examen, por si acaso. Y para esto hay que hacer una biopsia nasofaríngea para hacer el diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo de tipo queratinizante. Puede ser moderadamente diferenciado, bien diferenciado o indiferenciado. Cuando hablamos de un carcinoma nasofaríngeo pobremente diferenciado o indiferenciado, infiltrante, queratinizante, el pronóstico es malo en sí, ¿no? Y si esto se le agrega, pues, que hay metástasis a ganglios laterocervicales o tejido óseo, bueno, el pronóstico también no es tan bueno en sí. El tratamiento, bueno, toda neoplasia maligna hay que hacer un buen estadiaje, en muchos de los casos usar radioterapia, y el pronóstico depende de si es que el paciente tiene metástasis o no, si el paciente es joven, porque el pronóstico en jóvenes es mejor. ¿Por qué? Porque casi siempre los jóvenes cuando hacen un carcinoma nasofaríngeo, lo hacen de tipo no queratinizante, ¿sí? Y también el tipo histológico, queratinizante, peor pronóstico en sí, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Entonces hay que tener ciertos criterios para poder plantear el pronóstico en sí. Otras neoplasias que pueden desarrollarse en la zona nasofaríngea es el carcinoma escamoso, los linfomas, carcinoma indiferenciado o linfoepitelioide, y los rhabdomiosarcomas, que también son patologías neoplásicas que pueden desarrollarse. Pero repito, lo más frecuente, lo más común en la zona nasofaríngea es el desarrollo de carcinomas nasofaríngeos. El resto sí se puede desarrollar, pero en menor proporción. Bueno, esta es una microfotografía en la cual vamos a poder observar que son áreas de zona nasofaríngea, en donde hay células como especie de cordones, ¿no?, que forman, pues, están constituidas básicamente por células de aspecto atípicas o neoplásicas en sí. En este caso es una microfotografía en donde prácticamente aquí ya el epitelio escamoso estratificado de la zona nasofaríngea prácticamente está necrosado, ¿no?, y hay algunas otras células neoplásicas, así que están sueltas acá, pero la necrosis en sí, ¿no? En el caso de los tumores laringeos, ¿no?, básicamente para el estudio respectivo muchas veces se dividen en tumores laringeos que se desarrollan en la región supraglótica, glótica y subglótica, ¿no? Esto es importante porque dependiendo de esta zona o de la región, el tratamiento y pronóstico varía de uno a otro. Casi siempre estos tumores laringeos se desarrollan por agentes exógenos que provocan una reacción a un proceso de activación celular como es la metaplasia, o muchas veces, pues, atacan a la submucosa que hay glándulas salivales seromucinosas y desarrollan el tumor laríngeo. Entonces, hay que tener en consideración las regiones donde se desarrollan y el tipo de agente que provoca el proceso de activación celular en sí, ¿no? Laringeos, el papiloma, que es un tumor benigno, el papiloma escamoso, es uno de los más comunes, más frecuentes que se desarrollan, y que lo característico es de que está asociado a la presencia de PBH de su grupo 11-16, y están revestidos básicamente de un epitelio tipo escamoso, bien diferenciado, que desde un punto de vista ya histopatológico presentan proyecciones de aspecto digitiformes. Casi siempre estas lesiones son solitarias, no se forman como los pólipos, sino los papilomas solamente son unitarios, son uno solo, y forman en adultos, y las lesiones de tipo papiliforme se dan casi siempre en la forma juvenil. Estos papilomas, el papiloma de tipo escamoso puede extenderse, sí, puede extenderse a los bronquios y a la tráquea, sí, por eso produciendo cierta sintomatología, pues, de la obliteración o obstrucción traqueobronquial, ¿sí?, ¿no?
Lo que se ha podido observar es que cuando el papiloma escamoso se desarrolla en gente joven, tiende un poco a recidivar, ¿no? El paciente llega con ciertas molestias en la zona, pues, digamos, orofaringia, se le extirpa el papiloma y al cabo de 2 o 3 años puede recidivar, ¿no? En el caso del carcinoma escamoso, lo que se utiliza básicamente es radioterapia como tratamiento, ¿no? En el caso del carcinoma in situ, una cosa es papiloma escamoso y otra cosa es carcinoma in situ digamos, de la zona laringea en sí. El carcinoma in situ, eso sí, sí es una neoplasia, como ustedes saben, una neoplasia maligna, limitada al epitelio, que respeta la membrana basal y que se ha podido observar que está asociado básicamente a alteraciones genéticas del TP53, en sí, que cuando se desarrolla este carcinoma in situ, puede llegar a desarrollar carcinoma infiltrante o carcinoma escamoso. Pero lo característico es que este carcinoma infiltrante casi siempre se desarrolla en la región supraglótica en sí. Entonces, eso es lo característico. Carcinoma infiltrante, escamoso infiltrante, región supraglótica en sí, ¿no? Evoluciona así a carcinoma infiltrante, sí. Las características o el comportamiento es que estos carcinomas in situ siempre o casi siempre, en un 90%, evolucionan en carcinoma infiltrante. Vale decir, rompen la membrana basal e infiltran el estroma en sí. ¿Cuál es el tratamiento? Es la extirpación total de la zona del carcinoma infiltrante in situ y sesiones de radioterapia para coadyuvar o neutralizar, digamos, la expansión de esta neoplasia maligna. ¿Sí? En el caso del carcinoma escamoso, lógicamente de la zona laringea, lo que se ha podido observar desde el punto de vista ya epidemiológico, que está asociado o vinculado a factores epidemiológicos como el consumo de tabaco y alcohol. Pero en muchos de los pacientes se ha podido observar que hay ciertas alteraciones que se producen en los oncogenes, básicamente en la ciclina D1, ¿no? Y también estos pacientes que han desarrollado carcinoma escamoso, se ha podido observar que también en el 90% son varones mayores de 50 años. Y la ubicación de este carcinoma se da fundamentalmente en la zona laringea, en la glotis y en la supraglotis en sí. Entonces, fíjense, cada una de estas patologías, tanto benignas como malignas, tiene cierta predilección por zonas, ¿no? Glótica, supraglótica e infraglótica en sí. El carcinoma escamoso de estas zonas pueden ser queratinizantes, que se da en la zona glótica y en la laringe. Pero lo que se ha podido observar desde un punto de vista ya histopatológico, que el carcinoma escamoso no queratinizante tiene predilección por la secreción supraglótica. O sea, en conclusión, va dependiendo de la región glótica, supraglótica e infraglótica, el carcinoma escamoso tiende un poco a desarrollarse. Ahora, ¿por qué en uno se desarrolla de un tipo y por qué en otro tipo? Casi siempre, o la mayoría de investigadores lo atribuyen a la presencia de los genes supresores TP53 en sí. A eso lo asocian, ¿no? En sí. Bueno, esto básicamente que desde un punto ya histopatológico, lo que vamos a poder observar en un carcinoma escamoso tipo caracterizante, hay una marcada atipia nuclear, pleomorfismo celular, gran cantidad de mitosis en sí. Entonces, esos son 3 criterios microscópicos que caracterizan al carcinoma escamoso de tipo queratinizante, ¿no? En sí. Atipicidad nuclear, o sea, células neoplásicas con marcada atipicidad nuclear, hay un pleomorfismo celular y una marcada gran cantidad de mitosis en sí. Acá miren un poco esto para una microfotografía para poder diferenciar la formación nodular. Es un nódulo de cuerdas vocales, es lo que se denomina el nódulo del cantante, ¿no? Que muchos cantantes pierden la voz o entran un poco a afonía porque comienzan a desarrollar este tipo de nódulos que son como consecuencia de un proceso inflamatorio de la esta zona. A diferencia de un papiloma, la formación de un papiloma es una formación más excrescente que tiene una base y como una especie de papilas en sí, ¿no? Digitiformes en sí. Que esto de acá básicamente está asociado o vinculado a factor de tipo viral, pero que con, digamos, extirpación puede, de una u otra manera, pues, solucionarse el problema, aunque en muchos casos hay cierta recidiva. A diferencia del carcinoma, ¿no? El carcinoma, digamos, escamoso, en sí, que es lo que produce, hay infiltración en sí. Entonces, mientras estos
este ya infiltra el estroma en sí, que este es ya una neoplasia maligna. Entonces, macroscópicamente podemos diferenciar estos tres tipos, ¿no? Nódulo del cantante, papiloma y carcinoma en sí, macroscópicamente. Bueno, esto ya un poco es una microfotografía para que ustedes puedan observar que un carcinoma escamoso, no queratinizante, hay gran cantidad de células neoplásicas, ¿no? Núcleos bien hipercromáticos, que prácticamente pues casi están en la zona del epitelio, básicamente, sin, digamos, romper la membrana basal, ¿no? Acá podría ser uno que otro, ¿no? Con una microinfiltración, puede ser carcinoma escamoso con microinfiltración. Casi acá podemos observar que la membrana basal está casi conservada en toda su extensión, a excepción de esta zona de acá, ¿sí? Bueno, entonces macroscópicamente ya podemos observar, miren, una formación exofítica, una tumoración que prácticamente infiltra toda la parte de la laringe, ¿sí? Entonces, básicamente, macroscópicamente correspondería a un carcinoma entrante, ¿no? Sí. ¿Hay variantes escamosas? Sí, hay una variedad de formas escamosas, de carcinoma escamoso, el carcinoma verrucoso, el fuso celular, el basaloide, y hay algunos que tienen la función de ambos, ¿no? O sea, perdón, el patrón mixto, carcinoma vaso-escamoso, o sea, es un carcinoma basaloide con un patrón escamoso. Entonces, hay variantes del carcinoma escamoso, o sea, no solamente es un carcinoma, el carcinoma digamos, en esta zona es escamoso, sino hay una variedad, ¿no? Como en linfomas hay una variedad, acá también hay una variedad, ¿no? Otros tumores que pueden desarrollarse en esta zona son los neuroendocrinos, el adenocarcinoma laríngeo, también hay melanomas que se desarrollan, ahí pueden desarrollarse, pero con menor frecuencia, condrosarcomas, osteosarcomas, histosistema fibroso maligno, y los plasmocitomas o, digamos, neoplasias de células plasmáticas. Entonces, hay varios tumores, pero con menor frecuencia. Repito, en el carcinoma escamoso, ¿no? Es más frecuente, más común, básicamente en la zona laringe, pero eso no quita de que hay otras variantes, otro tipo de tumores que pueden desarrollarse en la zona laringea, como son estos de acá, el neuroendocrino y todos estos de acá que hemos señalado. Bien, y finalmente hay un concepto, hay una patología que muchas veces es un poco controversial, que está básicamente, muchas veces se atribuye a factores, digamos, congénitos, etcétera, etcétera, pero hay otro grupo que también lo asocia a factores adquiridos o secundarios, lo que se denomina atelectasia pulmonar. ¿Qué es la atelectasia pulmonar? Es una patología básicamente que se asocia a la falta de desplegamiento alveolar. Vale decir que los alvéolos no se extienden, sino están contraídos. ¿Esto en quiénes se produce? Se produce casi siempre en neonatos o neonatos o recién nacidos que desde un punto de vista digamos, inicial tienen ciertas alteraciones digamos, en la conformación de su aparato respiratorio, o falta algunos elementos como las sustancias surfactantes, etcétera, etcétera, que le impiden que los alvéolos se dilaten. Entonces, lo que es la falta de desplegamiento del alvéolo, o sea, la dilatación de los alvéolos normales, se conoce con el nombre de atelectasia pulmonar. Puede ser primario o congénito, o adquirido o secundario. Entonces, casi siempre la mayoría son primarios, ¿no? La mayoría, el porcentaje 70-75% de la atelectasia pulmonar son primarios, o sea, congénitos, nacen con eso. Pero hay otro grupo que también vale recordar que es adquirido, secundario, ¿no? Cuando hay pacientes con patologías, digamos, crónicas en sí, ¿no? Por ejemplo, se ha podido observar en las necropsias de pacientes con COVID-19 que gran parte del pulmón, ¿no? Cuando ya entra, digamos, en una saturación cuando comienza a caer la saturación de oxígeno, ¿no? Lo que se ha podido observar es que los focos de atelectasia pulmonar comienzan a colapsarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir, ¿no? Hay colapso alveolar en porcentajes. Cuando ya pasa más del 50%, ya el paciente necesita ya lo que se denomina ventilación mecánica en sí, por el colapso de los alveolos en sí. Entonces, fíjense que la atelectasia secundaria está ahorita vinculada directamente con el COVID-19.
¿Qué es lo que produce el COVID-19 para producir atelectasia? Básicamente lo que ustedes ya saben, ¿no? Hay una, digamos, perfusión, una mala perfusión del oxígeno en la sangre, o sea, la sangre no lleva en forma adecuada el oxígeno a los tejidos, esto produce el colapso de los alvéolos y por lo tanto, pues, caída de la presión, digamos, de los niveles de oxígeno y por lo tanto el paciente entra ya en dificultad respiratoria y todo lo que ustedes saben, ¿sí? Entonces la atelectasia es la falta de desplegamiento alveolar. ¿Puede ser, es una lesión reversible? Sí, en muchos de los casos puede ser reversible, ¿sí? Pero también puede infectarse por la presencia de algunos otros agentes patógenos en sí. ¿Cuál es el mecanismo de formación de la atelectasia? Hay diversos mecanismos. Uno es por compresión, paciente que produce derrame pleural o un neumotórax o un tumor sólido, por compresión lo que va a originar es prácticamente la obliteración o falta de desplegamiento de los alvéolos y produce pues atelectasia por compresión extrínseca. Por reabsorción también se puede producir, por obstrucción completa de la rama bronquial, un tumor, un pólipo, una formación tumoral que oblitera la luz o obstruye la rama bronquial, también va a producir pues atelectasia pulmonar en sí, ¿no? Perfusión sanguínea se mantiene básicamente, pero lo que se ha podido observar que el parénquima periférico con aire comienza un poco a disminuir en sí, ¿no? En muchos de los casos, la atelectasia, cuando es secundaria o por agentes externos, se ha podido observar que los tapones de moco o la presencia de cuerpos extraños o la ingesta de cuerpos extraños, lo que ha producido es prácticamente obliteración de la rama bronquial y formación de atelectasia, ¿no? Focos de atelectasia. Miren acá una fotografía de atelectasia por compresión. Miren, el ángulo costo-diafragmático prácticamente sufre una especie de caída o un derrame cerebral. Hay una marcada, ¿no? Hay una zona bien marcada, bien delimitada, a diferencia de la atelectasia por reabsorción, básicamente que forma toda la parte homogénea, ¿sí? Es homogénea, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista radiológico, hay diferencia de una atelectasia por compresión o por reabsorción, ¿sí? Bueno, hay bastante que hablar de atelectasia, pero lo que sí es importante es de que muchas veces todas estas patologías pueden ser producidas por factores extrínsecos o por factores intrínsecos, así que de una u otra manera pues va a traducirse en signos directos o indirectos de la misma. Estos signos directos e indirectos se pueden observar fundamentalmente en radiografías o tomografías en sí, ¿no? Pero lo que vamos a poder observar cuando hay una atelectasia propiamente dicha, que hay cierto desplazamiento de la cisural, ¿no? De la fisura. Es decir, hay áreas de consolidación y signos broncovasculares en sí. Y como signos indirectos, hay una elevación moderada, severa, unilateral del diafragma, de una sola forma, con la desviación de la tráquea, el desplazamiento cardíaco ipsilateral y el desplazamiento iliar en sí, ¿no? Entonces, fíjense que la atelectasia tiene ciertos signos directos e indirectos desde el punto de vista radiológico en sí también, que nos sirven a nosotros para poder interpretar. Bueno, esto básicamente un poco para que sepan que también la atelectasia se puede desarrollar en pacientes postoperados en sí. Casi siempre el 90% de pacientes que sufren, que son llevados digamos, a una anestesia, digamos, en la mayoría de los casos, la atelectasia se produce en las zonas de declive, ¿sí? Por eso es que muchos pacientes ahorita con coronavirus, cuando están en ventilación mecánica, los pronan, o sea, los ponen boca abajo, y muchas veces muchos de estos pacientes comienzan a desarrollar atelectasia, ¿sí? Entonces ahí viene el manejo de la UCI, ¿no? No solamente los intensivistas manejan la parte médica, la parte netamente farmacológica, sino también la parte clínica en sí. Entonces, porque de una u otra manera tienen que sopesar, ¿no? El paciente en qué momento lo pongo en pronación, porque la posición de pronación trae como consecuencia algunas otras patologías concomitantes, pero ellos tienen que saber en qué momento, a qué hora y por qué tiempo determinado van a pronar al paciente o no lo van a pronar al paciente en sí, ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber que la atelectasia también se puede producir en pacientes postoperados en sí, ¿no?
La atelectasia por compresión básicamente tiene que ver con la inducción de la anestesia, ¿sí? ¿No? En la relajación del diafragma y se desplaza cefálicamente, ¿sí? Entonces, hay la atelectasia por compresión que está directamente vinculado a lo que es el postoperatorio. Bueno, este es un esquema que nos ayuda fundamentalmente a observar, miren, que la histología normal del pulmón, las zonas alveolares, los alvéolos, que son básicamente pues, dilataciones normales, que tienen una luz revestida de un epitelio, ¿no? Hay pasaje de la sangre venosa y arterial, que le va a permitir pues, hacer el intercambio de O2 por CO2, pero cuando ya hay, digamos, algunos elementos patógenos, ¿no? que de una u otra manera atacan al sistema, digamos, bronquiolo-alveolar, lo que va a traer como consecuencia es que estos se obliteren, ¿no? Se obstruyan y puedan producir, pues, digamos, no expansión de la zona alveolar, produciendo lo que es atelectasia en sí, ¿no? Bueno, acá miren, alvéolos normales, alvéolos atelectásicos en sí, ¿no? El mecanismo. Hay un mecanismo básicamente que está vinculado directamente a las interneuquinas, ¿no? Que de una u otra manera pues repercuten directamente en la expansión de los alvéolos en sí, ¿no? Entonces, esta es la figura histológica de sacos alveolares y alvéolos normales con sacos alveolares y alvéolos atelectásicos. Bueno, hay varios, digamos, diversos mecanismos que producen, digamos, la atelectasia pulmonar propiamente dicha, pero que están vinculados, como repito, a factores extrínsecos, factores intrínsecos, digamos, a la presión alveolar, digamos, al traslado del oxígeno, al intercambio del CO2 por el oxígeno en las zonas alveolares, etcétera, 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 ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de atelectasia, nos referimos fundamentalmente a una patología de vías respiratorias yo diría no inferiores o de pulmón, pero que tienen que ver directamente a la relación entre el volumen de aire que ingresa con el volumen de aire que egresa, ¿no? Y del volumen de oxígeno que lleva la sangre a la zona alveolar, a la zona de intercambio, con el volumen de CO2 que, digamos, exhala o elimina. ¿Sí? Entonces, cuando esas variantes de ingreso y egreso, ¿no? Tienen digamos, un factor común, entonces comienza a normalmente desarrollar, digamos, el intercambio de CO2 y oxígeno. Pero cuando hay cierta variación en este equilibrio, lo que va a traer como consecuencia es el colapso de los alvéolos, de la luz alveolar, produciendo el mecanismo o lo que denominamos atelectasia pulmonar en sí. Entonces, bien, eso es lo que básicamente, pues, quería un poco precisar en esta clase, ¿no? Y que de una u otra manera, pues, tenemos que en la actualidad estar un poco al tanto de esto, porque todas estas patologías, las más frecuentes, las más comunes que hemos desarrollado, están ahorita en boga por la presencia del coronavirus en sí, ¿no? Entonces, es un tema controversial ahorita, ¿no? Porque todos estos conceptos están variando de una manera u otra manera por el comportamiento de este agente patógeno, ¿no? El SARS-CoV-2, el COVID-19 en sí, ¿no? Bien, hasta aquí básicamente la clase de día. No sé si hay alguna pregunta, algo. Si no, daríamos por concluida la teoría para que pasen a la práctica en sí. Bien, delegada, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, perfecto. Entonces, el día de mañana continuamos Doctor, la teoría. una pregunta. ¿Sí? Sí, cuando hablaba de atelectasia en pronación, dijo que uno hay que saber en qué momento. ¿Me podría decir o en qué momento, qué indicador para someter un paciente con una patología pulmonar? Pero, o sea, ¿en qué momento voy a hacer que atelectasia por pronación? O sea, porque usted mencionó que uno hay que saber, pero no. Claro, generalmente los pacientes cuando están intubados, ¿no? Y no mejora la saturación de oxígeno, su saturación está por
por debajo de 70, 60, de 75 por debajo de 75. La idea es ponerlos en pronación, o sea, boca abajo, para que el pulmón pueda, o sea, por la pronación propiamente dicha, los alvéolos tienden un poco a dilatarse, ¿no? Son un poco o sea, por un proceso mecánico, al paciente lo pronan para poder mejorar su saturación de oxígeno en sí, ¿no? Cuando por vía ya farmacológica no mejora en sí, ¿no? Pero la pronación es por un tiempo determinado, en sí. No es por todo el tiempo, ni por semanas, ni días en sí, ¿no? Sino hay que ir monitoreando. Por eso lo pronan y están controlando su saturación de oxígeno y también con tomografías para ver cómo está su parénquima pulmonar, ¿no? En sí. Bien, Gracias, sí, doctor. ya, bien, delegada, entonces, así, ya, voy a salir para que puedan, Buenas. sí, Doctor, una consulta. sí, te escucho. Disculpe, ¿qué conducta deberíamos seguir frente a los pacientes obesos con apnea de sueño que mantienen la boca abierta al dormir y entonces tienden a enfermarse de las vías aéreas, o los pacientes con hipertrofia de adenoides pediátricos que también tienen el mismo caso de dormir con la boca abierta? Claro, generalmente un signo clásico de los pacientes que tienen dificultad en las vías respiratorias superiores es que duermen con la boca abierta, otros que roncan, otros que respiran por la boca, básicamente, porque normalmente la inspiración es por la nariz y la inhalación es por la nariz y exhalación por la boca. Pero muchos pacientes que tienen ciertas patologías leves, moderadas o severas en vías respiratorias superiores presentan este tipo de sintomatología o signología. ¿Sí, no? Entonces, lo primerito que tenemos que descartar, de acuerdo a la edad, como hemos señalado, si es que dentro de qué cuadros que hemos señalado, nosotros hemos desarrollado, podríamos nosotros enrumbarlo. ¿Sí? Si es un cuadro, por ejemplo, de adenoides, niños menores de 3 años, mayores de 3 años, dependiendo de los signos y síntomas que hemos mencionado, lo clásico es descartar una adenoiditis en sí. O en gente joven o adultos, pólipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy a la par de hacer su examen clínico, hay que ayudarnos de exámenes auxiliares, una tomografía en este caso radiografía de zona de adenoides nos podrían ayudar bastante. O de repente una tomografía de cuerdas vocales, porque también pacientes con pólipos, con nódulos, inclusive ustedes han podido observar, escuchar algunos cantantes que comienzan a perder la voz, ¿no? Hay una chica que es cantante, que participaba en este guerra, no me acuerdo cómo se llama, son varias hermanas, es cantante y comenzó a perder la voz. ¿Qué tenía? Hicieron una tomografía de cuerdas vocales y encontraron pues nódulos del cantante, que le llaman. Y tenía varios. Entonces, eso lo operaron, lo extirparon, lógicamente, y cuando ya lo operan todavía, pues las cuerdas vocales son sensibles. Tienen un proceso de rehabilitación todo, y poco a poco van recuperando. ¿Sí? Ahora, el tema es de que en los papilomas, si hay presencia de papilomas, ahí sí se complica la cosa, porque como hemos señalado también, los papilomas son recidivantes. O sea, se presentan, desarrollan, se extirpa, y a los 2 o 3 años recidivan de nuevo. ¿Sí? Entonces, lo que se recomienda generalmente para todas estas personas que están con la boca abierta, que tienen dificultad para respirar, etcétera, etcétera, es hacerse un buen examen, digamos, otorrino y de vías respiratorias superiores, hacerse con ayuda de diagnóstico una tomografía y descartar todo este tipo de, digamos, afectaciones que hemos desarrollado, ¿no? Que hemos visto acá, pólipos, papilomas, hasta inclusive carcinomas pueden ser, o procesos inflamatorios tipo alérgico, ¿no? Pólipos inflamatorios alérgicos. Los pacientes le hacen su diagnóstico tomográfico, los operan y quedan bien, ya pierden todo esto, ¿no? Ya comienzan a dormir bien, en forma adecuada. ¿De acuerdo? Eso es lo recomendable para estos casos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, algo? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a... Doctor, antes de que finalice la reunión, ¿podrías descargar la lista de asistencia? Sí, voy a descargar la lista de asistencia. Aunque, ¿dónde se descarga? Mostrar participantes, en donde aparecen los muñequitos, el primer icono. ¿Dónde
A Dice, la izquierda donde están los muñequitos al inicio, el primer icono al costado, más a la izquierda.